archivo del sanatorio. Paciente 278. Ubicación: Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Argentina. Invierno de 1987. El frío de junio en el Valle de Punilla no era el frío limpio de las montañas que los turistas imaginaban cuando reservaban cabañas en verano. Era un frío húmedo, denso, que se metía por las grietas de las paredes viejas y se quedaba ahí, pegado a la madera y al yeso, como si la tierra misma rechazara el calor. En las noches sin luna, los cerros que rodeaban el pueblo de Los Reartes desaparecían detrás de una neblina baja y espesa, y los únicos sonidos eran el río lejano, y, a veces, cuando el viento venía del norte, algo más. Algo que los vecinos más viejos reconocían sin nombrarlo. El Sanatorio Santa Catalina llevaba cerrado desde 1974, 13 años de silencio oficial. La municipalidad había sellado las puertas con tablones de madera y chapas de zinc en 1975, apenas unos meses después de que la última paciente fuera trasladada. O eso decía el acta municipal, aunque nadie recordaba haber visto ningún traslado. El edificio seguía en pie sobre la ladera del cerro, visible desde la ruta provincial, con su fachada de piedra caliza y sus ventanas tapiadas que miraban hacia el pueblo como ojos vendados. Los chicos del secundario decían que si te quedabas mirando las ventanas del tercer piso durante suficiente tiempo, veías algo moverse detrás del plástico negro que las cubría. Los adultos decían que los chicos eran unos tontos. Pero los adultos tampoco subían al cerro después de las 6 de la tarde. Rodrigo Basualdo tenía 34 años, una grabadora Sanyo de cinta, un bloc de notas con tapa de cartón marrón y una credencial de prensa del diario El Punilla, que nadie tomaba muy en serio porque El Punilla era un semanario de 4 páginas que se imprimía en una máquina offset comprada de segunda mano en Villa Carlos Paz. Pero Rodrigo era meticuloso. Era, según su propia evaluación, el periodista más riguroso del Valle, lo cual no era un logro particularmente difícil de alcanzar dado que los otros 2 periodistas del Valle eran su prima Graciela, que cubría eventos sociales y nacimientos, y un señor llamado Héctor que escribía sobre fútbol y nunca se molestaba en verificar los resultados antes de imprimir. Rodrigo había llegado al tema del Sanatorio Santa Catalina por un camino oblicuo, como llegaba a todos sus temas. En marzo de ese año, una mujer llamada Elvira Mancilla había ido a la redacción, que era también la sala de estar de la casa de Rodrigo, para pedir que alguien escribiera sobre su hermano. El hermano, Néstor Mancilla, había sido internado en el Santa Catarina en 1971 con un diagnóstico de psicosis disociativa crónica. Según el papel que Elvira sacó de una cartera de cuero negro y alisó sobre la mesa con movimientos cuidadosos, como si el papel pudiera romperse, o como si ya estuviera roto y ella no quisiera terminar de quebrar los pliegues. Néstor tenía 23 años cuando lo internaron. En 1974, cuando el sanatorio cerró, Elvira recibió una carta firmada por el director médico, el doctor Alejandro Vidal, informándole que su hermano había sido trasladado a una institución de mayor capacidad en la provincia de Buenos Aires y que sería contactada en los próximos días con los datos del nuevo establecimiento. Esos datos nunca llegaron. Elvira había pasado 13 años escribiendo cartas al Ministerio de Salud de la provincia, al Registro Civil, a hospitales neuropsiquiátricos de Buenos Aires, de Santa Fe, de Mendoza. Ninguna respuesta mencionaba a un paciente llamado Néstor Mancilla. Era como si su hermano hubiera dejado de existir en algún momento entre 1971 y 1974, en una habitación de ese edificio sellado en la ladera del cerro. Rodrigo había prometido investigar. Era una promesa fácil de hacer y difícil de cumplir, y durante 3 meses la había postergado con la eficiencia tranquila de alguien que sabe que ciertas puertas, una vez abiertas, no se cierran solas. Pero en junio, 2 cosas ocurrieron casi simultáneamente que convirtieron la postergación en imposible. La primera fue que un chico de 16 años llamado Damián Reyes entró al sanatorio por una ventana del sótano que alguien había destapiado, y salió corriendo 3 horas después sin poder explicar con coherencia qué había visto, pero con una abrasión profunda en el antebrazo derecho y una expresión que su madre describió al médico del pueblo como la cara de alguien que acaba de ver algo que no debería existir.
La segunda fue que Rodrigo encontró, en el archivo de la biblioteca municipal, una caja de cartón con documentos del Sanatorio Santa Catalina que nadie había catalogado ni, aparentemente, revisado desde que alguien los había depositado ahí en 1975. Entre esos documentos estaba la ficha clínica del paciente 278. El nombre en la ficha no era Néstor Mancilla. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos acompañan en estas noches. La ficha tenía 16 páginas. Rodrigo las contó 2 veces porque la primera vez perdió la cuenta en la octava, cuando leyó una anotación del 3 de agosto de 1973 que le hizo cerrar el cuadernillo y dejarlo sobre la mesa y quedarse mirando la ventana de la biblioteca durante un tiempo que no supo medir. Afuera, la plaza del pueblo estaba casi vacía. Una señora mayor cruzaba con una bolsa del mercado. Un perro dormía en el umbral de la ferretería. Era mediodía de un miércoles de junio, y todo era perfectamente ordinario y sin embargo Rodrigo sintió, con una claridad poco habitual en él, que algo había cambiado en la textura de la tarde. Que había cruzado algún tipo de umbral sin darse cuenta. La ficha del paciente 278 comenzaba en enero de 1969. El paciente ingresó con 41 años, remitido por su médico de cabecera en la ciudad de Córdoba, con un diagnóstico preliminar de episodios disociativos con componente obsesivo-compulsivo severo. Las primeras anotaciones eran administrativas: peso, altura, fecha de nacimiento, nombre del familiar responsable. La letra del médico que las escribió era pequeña y regular, casi caligráfica, con una inclinación constante hacia la derecha que Rodrigo asoció, sin razón particular, con alguien que escribía deprisa pero con cuidado. Alguien que tenía muchas cosas que escribir y poco tiempo para escribirlas, pero que aún así no quería que nadie pensara que tenía prisa. El familiar responsable era el doctor Alejandro Vidal. Rodrigo leyó el nombre 2 veces. Luego buscó en la primera página de la ficha el nombre del médico director del sanatorio, que figuraba en el membrete institucional impreso. Doctor Alejandro Vidal. El mismo nombre. El director del sanatorio era el familiar responsable del paciente 278. Rodrigo escribió esto en su blog con letras más grandes que su escritura habitual, rodeó el nombre con un círculo, y debajo escribió una pregunta que en ese momento le pareció central. ¿Por qué un director médico interna a un familiar en su propio establecimiento? Las anotaciones clínicas de los primeros meses eran técnicas y distantes. El paciente 278 mostraba dificultades para distinguir ciertos recuerdos de experiencias reales. Tenía episodios nocturnos durante los cuales hablaba en voz alta con personas que no estaban presentes. Respondía bien a la rutina estructurada. Se negaba a comer los martes, sin explicación. Era, según una anotación de marzo de 1969, colaborativo durante el día y perturbador durante la noche, particularmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando sus vocalizaciones alteraban el sueño de los pacientes en habitaciones adyacentes. Rodrigo subrayó la palabra vocalizaciones. Más adelante en la ficha, las anotaciones cambiaban de tono. A partir de mediados de 1971, exactamente el periodo en que Néstor Mancilla había sido internado, la letra del médico se hacía menos regular, las frases más cortas, y aparecían en los márgenes pequeñas anotaciones adicionales escritas con una caligrafía diferente, más nerviosa, que Rodrigo tardó varios minutos en reconocer como la misma letra de las anotaciones principales, pero escrita bajo condiciones distintas. Como si la misma mano hubiera escrito en 2 estados de ánimo radicalmente opuestos. Una de esas anotaciones marginales, fechada el 3 de agosto de 1973, decía simplemente: «Ya sabe lo que hice, no sé cómo, pero lo sabe». Rodrigo guardó las fotocopias, que había sacado con la fotocopiadora de la biblioteca, que hacía un ruido asmático preocupante pero funcionaba, en su maletín de cuero, devolvió la caja al archivero, agradeció a la bibliotecaria con la normalidad estudiada de alguien que acaba de leer algo que no debería haber leído, y salió a la plaza. El perro seguía durmiendo en el umbral de la ferretería. La señora de la bolsa ya no estaba. El frío de junio olía a leña quemada y a tierra mojada y Rodrigo se quedó parado en la vereda durante un momento, mirando el cerro,
mirando la silueta oscura del edificio sobre la ladera, y pensó que iba a necesitar hablar con alguien que hubiera trabajado adentro. Pensó en Elvira Mansilla y en la cara que iba a poner cuando le dijera lo que había encontrado. Decidió que esa conversación podía esperar un día más. No esperó. Esa misma noche, a las 9, estaba sentado en la cocina de Elvira con una taza de té que no tomó y las fotocopias sobre la mesa entre los dos. Elvira leyó en silencio. Tenía 48 años y el pelo canoso recogido en un rodete tirante, y cuando llegó a la anotación del 3 de agosto dejó de leer y puso los dedos planos sobre el papel, como si quisiera cubrir las palabras, y dijo en voz muy baja: Néstor me escribió una carta en agosto del 73, la única carta que me escribió desde adentro. Decía que el doctor Vidal le tenía miedo. Decía que todos en el tercer piso le tenían miedo al doctor Vidal, no al revés. Hizo una pausa. Yo pensé que era la enfermedad, que confundía las cosas. Rodrigo preguntó si todavía tenía la carta. Elvira fue a buscarla sin decir nada. Tardó 10 minutos. Cuando volvió, traía un sobre de papel marrón con el nombre de Elvira, escrito en la misma letra nerviosa, marginal, que Rodrigo había visto en los márgenes de la ficha clínica del paciente 278. La letra de la carta no era la letra de Néstor Mansilla. Era la letra del doctor Alejandro Vidal. El viento del norte trajo esa noche, por primera vez en la temporada, el sonido que los vecinos viejos reconocían sin nombrarlo. Era un sonido que venía del cerro, bajo y sostenido, que podía ser el viento entre las chapas de zinc de las ventanas selladas, o podía ser otra cosa. Los perros del pueblo no ladraron. Se quedaron quietos, pegados a las paredes de sus casas, con las orejas bajas. Rodrigo se quedó en casa de Elvira hasta la medianoche. Cuando salió, se subió el cuello del abrigo y caminó por la ruta provincial con la linterna apagada, porque la noche estaba suficientemente clara para ver el camino, y porque, de algún modo que no supo explicarse, sentía que la luz de la linterna lo haría más visible para algo que prefería no ver. Caminó sin mirar el cerro. Entró a su casa, cerró con llave, y abrió el bloc de notas en la página donde había escrito el círculo alrededor del nombre de Vidal. Debajo del círculo escribió una segunda pregunta. ¿Dónde está Alejandro Vidal ahora? La respuesta, como descubriría en los días siguientes, era más complicada que una ubicación. Era más complicada que cualquier cosa que Rodrigo hubiera investigado antes. Y empezaba, como tantas cosas en ese valle, con una puerta sellada que alguien había abierto y con ruidos que nadie en el pueblo había podido explicar en 13 años de silencio oficial. Empezaba con el paciente 278, cuyo nombre en la ficha no era el de nadie que Elvira conociera, pero cuya letra en los márgenes era inconfundiblemente la de un hombre que, según todos los registros disponibles, había muerto en un accidente de tránsito en la ruta provincial en octubre de 1974, 2 semanas después de que el sanatorio cerrara sus puertas para siempre. Un hombre que, según esos mismos registros, era el único firmante del acta de traslado de todos los pacientes del tercer piso. Un hombre que, si los márgenes de esa ficha clínica decían la verdad, tenía razones muy específicas para asegurarse de que nadie pudiera hablar con esos pacientes nunca más. Rodrigo pasó los siguientes 4 días en el archivo municipal. La bibliotecaria, una mujer llamada Norma que llevaba 30 años en el mismo puesto y que tenía la memoria institucional del pueblo guardada en algún lugar entre las arrugas de su frente y los cajones sin catalogar de la sala de depósito, al principio respondió sus preguntas con la economía verbal característica de alguien que ha aprendido que la información tiene precio y que el precio no siempre es dinero. Pero Rodrigo era paciente. Traía facturas de pan del panadero que quedaba en la esquina. Llegaba temprano y se quedaba hasta el cierre. Hacía preguntas que parecían inocuas antes de hacer las preguntas que importaban. En el tercer día, Norma le dijo, sin que él preguntara, que en 1975 un hombre había venido a dejar esa caja de cartón. No era empleado municipal. No tenía credencial. Era joven, nervioso, y llevaba el cuello del abrigo subido aunque era marzo y no hacía frío. Dijo que los documentos eran del sanatorio y que alguien debía guardarlos. Norma le preguntó quién lo enviaba. El hombre dijo un nombre que Norma no recordaba con certeza, pero que sonaba. Dijo, como Arce o Barce, algo así.
Dejó la caja y se fue. Norma la guardó en el depósito porque no sabía qué otra cosa hacer con ella, y nadie nunca preguntó por ella hasta ahora. Rodrigo escribió Barce en su blog, y lo rodeó con un círculo más pequeño que el de Vidal, con un signo de interrogación al lado. En el cuarto día encontró, en una caja diferente que contenía actas municipales de 1973 y 1974, una nota manuscrita dirigida al intendente de Los Reartes firmada por un tal Marcelo Darce, ex enfermero del Sanatorio Santa Catalina. La nota, fechada en febrero de 1975, pedía que el municipio investigara las condiciones del tercer piso del sanatorio antes de que el edificio fuera sellado definitivamente. Decía que había cosas que no podían quedar enterradas. Decía que el doctor Vidal había mantenido pacientes en el tercer piso bajo condiciones que Darce describía como incompatibles con cualquier criterio médico o humano. Decía que al menos uno de esos pacientes no había sido trasladado a ningún lado. La nota no tenía respuesta adjunta. No había ningún registro de que el intendente la hubiera leído. No había ningún registro de Marcelo Darce en ningún otro documento del archivo. Rodrigo salió a la ruta provincial esa tarde y se quedó mirando el cerro durante un rato largo. El edificio del sanatorio era perfectamente visible desde ahí, con su silueta de piedra caliza gris oscurecida por los años y la humedad, sus 3 pisos de ventanas tapiadas, su tejado de tejas coloniales del que faltaban algunas en el ala norte. Era un edificio que en su momento había sido, sin duda, imponente. Construido en los años 40 como parte de un programa provincial de salud mental que nunca tuvo suficiente financiamiento ni suficiente supervisión, había funcionado durante 30 años con la autonomía discreta de las instituciones que están suficientemente lejos de la ciudad capital para operar sin que nadie haga preguntas frecuentes. Esa autonomía, pensó Rodrigo, era exactamente el tipo de condición que permitía que ciertas cosas ocurrieran sin dejar rastro visible. O casi sin rastro, porque había una caja en el archivo, y había una carta con letra equivocada, y había un chico con una abrasión en el brazo que no podía explicar qué había visto, y había una mujer de 48 años que había pasado 13 años buscando a su hermano sin encontrarlo. Decidió que necesitaba entrar al edificio. Tomó esa decisión con la misma calma con que tomaba todas sus decisiones periodísticas importantes, evaluando los riesgos de manera realista, reconociendo que eran sustanciales, y procediendo de todas formas porque la alternativa era escribir sobre nacimientos y eventos sociales hasta jubilarse. Llamó esa noche a Damián Reyes, el chico que había entrado por la ventana del sótano. La madre atendió el teléfono y dijo que Damián no quería hablar de eso. Rodrigo le explicó que era periodista y que estaba investigando el sanatorio. Hubo un silencio. Luego la madre dijo que esperara. Damián tardó 2 minutos en venir al teléfono. Su voz era la de alguien que no había dormido bien en semanas. Dijo: «La ventana del sótano está en el ala sur, detrás de los arbustos de mora. El cerrojo estaba roto desde adentro, no desde afuera». Hizo una pausa. «Y no entres al tercer piso. No importa lo que encuentres abajo. No subas al tercer piso». Rodrigo preguntó por qué. Damián tardó tanto en responder que Rodrigo pensó que había cortado la comunicación. Luego dijo: «Porque hay alguien ahí arriba. Y no creo que sea un fantasma». Esa noche Rodrigo no durmió bien. No fue por miedo, o no solo por miedo. Fue porque estuvo hasta las 3 de la mañana leyendo las fotocopias de la ficha clínica del paciente 278 y encontrando, en las páginas que antes había leído de manera más superficial, detalles que cambiaban la forma de todo lo demás. En particular, encontró una anotación de noviembre de 1972, escrita en el cuerpo principal de la ficha, no en los márgenes, que decía: «Paciente refiere escuchar voces durante la noche. Describe las voces como provenientes del exterior de la habitación, específicamente del corredor norte. Contenido de las voces: ininteligible. Frecuencia: todas las noches, entre las 2 y las 4 de la madrugada». Rodrigo leyó esa anotación 3 veces. Luego buscó entre las páginas anteriores de la ficha la anotación de los primeros meses, la que describía al paciente como perturbador durante la noche, particularmente entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando sus vocalizaciones alteraban el sueño de los pacientes en habitaciones adyacentes.
El paciente 278 no era la fuente de los sonidos nocturnos. El paciente 278 también los escuchaba. Rodrigo cerró el bloc de notas, apagó la luz, y se quedó en la oscuridad de su habitación escuchando el viento del norte y pensando que mañana, sin falta, iba a encontrar a alguien que hubiera trabajado en ese edificio y que estuviera dispuesto a hablar. Pensó en la palabra que Darce había usado en su nota. Enterradas. Cosas que no podían quedar enterradas. No durmió. A las 4 de la mañana, con el silencio del valle afuera y la neblina pegada a las ventanas, escuchó, o creyó escuchar, aunque nunca pudo determinar con certeza si fue real, o el producto del agotamiento y de 3 horas leyendo sobre una institución que le producía una inquietud que no sabía nombrar. Un sonido que venía del cerro, bajo, sostenido, sin ritmo identificable. No era el viento. O si era el viento, era un viento que pasaba por algo que no debería estar ahí. O que quizás ya no estaba ahí pero que había dejado, en la estructura del edificio de piedra caliza, la forma exacta de su ausencia. El hombre que Rodrigo encontró se llamaba Fermín Azcurra, y tenía 72 años y vivía en una casa de adobe a 4 kilómetros del pueblo, en un camino de tierra que cruzaba un arroyo 2 veces antes de llegar al portón de madera sin pintar. Fermín había sido el encargado de mantenimiento del Sanatorio Santa Catalina desde 1958 hasta el día del cierre en 1974. 16 años. Conocía cada habitación, cada corredor, cada grieta en cada pared de ese edificio, con la intimidad de alguien que ha pasado la mitad de su vida activa en un solo lugar. Rodrigo lo encontró a través de Norma, la bibliotecaria, que conocía a todo el mundo, y que, después de 4 días de facturas de pan y preguntas inocuas, había decidido que Rodrigo era, si no completamente de fiar, al menos lo suficientemente persistente como para merecer algunas respuestas. Fermín estaba podando un árbol cuando Rodrigo llegó. Lo miró bajar del auto con una expresión que no era hostil, pero tampoco era hospitalaria. Era la expresión de alguien que sabe exactamente de qué va a tratar la conversación y que lleva mucho tiempo esperándola con una mezcla de alivio y aprensión. Guardó las tijeras de podar en el bolsillo del guardapolvo azul que usaba como delantal de trabajo. Se limpió las manos en un trapo y dijo: «Sabía que alguien iba a venir algún día. Pensé que iba a ser la policía o el ministerio. No un periodista del Punilla». «El Punilla es el único medio que investiga esto», dijo Rodrigo. Fermín hizo un sonido que podría haber sido una risa. «Entonces estamos en problemas». Los invitó a pasar. La casa olía a humedad controlada, a madera vieja y a tabaco de pipa. Había una estufa a leña en la sala con un fuego bajo. Fermín preparó mate sin preguntar si Rodrigo quería. Sirvió la primera cebada para él y la segunda para Rodrigo, y se sentó en una silla de madera frente a la estufa con las manos alrededor del mate, como si necesitara el calor, aunque la habitación ya estaba suficientemente templada. Rodrigo sacó el bloc y la grabadora. Fermín miró la grabadora y dijo: «Sin eso». Rodrigo la guardó. Sacó el bloc. Fermín no dijo nada sobre el bloc. «El tercer piso», dijo Rodrigo directo. Fermín asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «El tercer piso». Tomó el mate, lo devolvió, esperó. «¿Qué sabe usted ya?» Rodrigo le habló de la ficha del paciente 278, de la nota de Darce, de la carta con la letra de Vidal en el sobre de Elvira Mansilla. Fermín escuchó todo sin interrumpir, con una atención total que Rodrigo asoció con alguien que está verificando internamente, cotejando lo que escucha contra una versión de los hechos que lleva años guardando en algún lugar de la memoria donde no hace mucho daño. Cuando Rodrigo terminó, Fermín dijo: «Darce era buen chico. ¿Sabe qué pasó con él?» «No. Se fue del pueblo en el 75. No sé a dónde». Hizo una pausa. «El doctor Vidal no murió en ese accidente de tránsito». Rodrigo dejó de escribir. «El accidente ocurrió», continuó Fermín, con la voz de alguien que recita hechos que ha ordenado muchas veces. «El auto quedó destruido, pero nunca encontraron el cuerpo. El río se lo llevó», dijo la policía. Tomó el mate. «El río en octubre del 74 estaba bajo.
Era seco ese año. No se llevó ningún cuerpo a ningún lado. Rodrigo escribió en el blog: Vidal, sin cuerpo, ¿dónde? El tercer piso del sanatorio, dijo Fermín. Tenía 8 habitaciones. El doctor Vidal lo usaba para pacientes que él llamaba casos especiales. No había registros en el sistema general del sanatorio para esos pacientes. Los registros los llevaba él personalmente, en un cuaderno aparte. Yo nunca vi ese cuaderno, pero sabía que existía porque una vez, limpiando su despacho, encontré una llave que no correspondía a ninguna cerradura del edificio que yo conociera, y cuando le pregunté al doctor qué cerradura habría, me miró de una manera que me hizo no volver a preguntar nunca más. ¿Cuántos pacientes había en el tercer piso? Fermín pensó. En distintos momentos, distintos números. Cuando el sanatorio cerró, en octubre del 74, yo sabía que había al menos 3, puede que más. No tenía acceso directo. El doctor Vidal era el único que subía regularmente. Darce también subía, como enfermero, pero en los últimos meses ya no lo dejaban. ¿Qué pasó con esos pacientes cuando cerraron? La pregunta quedó en el aire durante un momento largo. Afuera, el viento movía las ramas del árbol que Fermín había estado podando. La estufa hacía pequeños sonidos de contracción metálica. «Eso es lo que no sé», dijo Fermín. Y en su voz había algo que Rodrigo identificó no como ignorancia, sino como una ignorancia elegida y mantenida durante 13 años con el esfuerzo silencioso de alguien que ha decidido que ciertas puertas, una vez abiertas, no se cierran solas. Lo que sí sé es que cuando sellaron el edificio, yo fui el último en salir. Revisé todos los pisos. El primero y el segundo estaban vacíos. El tercero tenía la puerta del corredor clausurada con un candado nuevo. No era el candado del sanatorio. Era un candado que alguien había puesto desde adentro. Rodrigo levantó la mirada del blog. «Desde adentro», repitió. Fermín asintió. «Desde adentro», lo que significa que, cuando sellaron el edificio, había alguien en el tercer piso que no quería que nadie entrara. Otra pausa. O que no quería salir. El fuego de la estufa crepitó. Rodrigo sintió el frío de junio con una intensidad que no correspondía a la temperatura de la habitación. «He escuchado cosas», dijo Fermín después de un momento. «En los últimos años, no seguido. Pero en invierno, cuando el viento viene del norte, a veces». Se detuvo. Meneó la cabeza. «Soy un hombre viejo y racional. No creo en fantasmas». «Tampoco yo», dijo Rodrigo. «Pero hay sonidos», dijo Fermín, «que no son el viento. Y hay una ventana en el ala norte del tercer piso que, cada 2 o 3 años, amanece sin el plástico negro que la cubre. Siempre la tapan de nuevo, pero siempre vuelve a estar destapada». Rodrigo recordó lo que Damián Reyes había dicho sobre el corredor norte, sobre los chicos del secundario que decían ver algo moverse detrás del plástico negro de las ventanas del tercer piso. Escribió en el blog, con letras pequeñas y apretadas: «Ventana norte, tercer piso. ¿Quién la destapa?» Y debajo, con una presión del bolígrafo más fuerte de lo habitual: «¿Desde adentro?». Rodrigo necesitaba un aliado. Alguien que conociera el edificio y que pudiera entrar con él, o que al menos pudiera esperarlo afuera con instrucciones claras de llamar a alguien si no volvía en un tiempo determinado. El problema era que las personas que conocían el edificio eran Fermín, que tenía 72 años y una rodilla mala, y Damián Reyes, que tenía 16, y que claramente no iba a acercarse al sanatorio de nuevo, por ningún motivo razonable. Y las personas que podrían acompañarlo sin conocer el edificio eran básicamente su prima Graciela, que cubría nacimientos, o Héctor, que cubría fútbol. Pensó en Elvira Mancilla. Era una idea mala por múltiples razones, la principal de las cuales era que Elvira tenía un interés personal muy específico en lo que podían encontrar adentro. Y eso significaba que su juicio en momentos críticos podía estar comprometido por una emoción que Rodrigo entendía perfectamente, pero que no quería manejar en el interior de un edificio cerrado a oscuras. Pero Elvira era también la única persona que había estado buscando respuestas durante 13 años, lo cual significaba que probablemente tenía una determinación y una tolerancia a la angustia que superaban la de la mayoría de las personas que Rodrigo conocía. La llamó la noche del viernes.
Le contó la conversación con Fermín. Le contó lo del candado desde adentro. Hubo un silencio del otro lado de la línea que duró suficiente tiempo como para que Rodrigo pensara que Elvira estaba llorando, pero cuando habló su voz era seca y controlada. «¿Cuándo entramos?», dijo. Rodrigo había pensado en el domingo. La ruta provincial tenía poco tráfico los domingos. El pueblo quedaba en relativa quietud después del mediodía. Si salían a las 2 de la tarde tendrían 4 horas de luz natural, que sería suficiente para lo que Rodrigo tenía en mente. Entrar por la ventana del sótano que Damián le había indicado, subir al primer y segundo piso para hacerse una idea del estado general del edificio, y llegar eventualmente al corredor norte del tercer piso, con linternas, con la grabadora de cinta, con el bloc, y con la claridad de que si encontraban algo que no podían manejar solos, saldrían y buscarían a alguien que pudiera. Lo que Rodrigo no le dijo a Elvira, porque era el tipo de detalle que era mejor procesar solo antes de compartirlo, era que esa misma tarde había pasado por la ferretería y le había preguntado al dueño, con la indiferencia estudiada que usaba para las preguntas que importaban, si recordaba haber vendido candados de seguridad a alguien en los meses previos al cierre del sanatorio en 1974. El dueño, que tenía buena memoria para las transacciones comerciales, pensó durante un momento y dijo que sí, que en septiembre de ese año había vendido 2 candados de seguridad de buena calidad, no los baratos de los que vendía para galpones, sino unos con cuerpo de latón, de los que duraban mucho. Los había comprado el doctor Vidal en persona, había pagado en efectivo, y había pedido también 2 bolsas grandes de harina, 4 paquetes de sal gruesa y una caja de velas. Provisiones. Rodrigo estuvo esa noche 2 horas mirando el techo de su habitación antes de poder dormir. Pensó en las provisiones. Pensó en el candado desde adentro. Pensó en la ventana del ala norte que aparecía destapada cada 2 o 3 años, como si alguien desde adentro necesitara verificar que el mundo exterior seguía existiendo, o como si alguien desde adentro quisiera que el mundo exterior supiera que él también seguía existiendo. 13 años. El número tenía una materialidad nueva ahora. No era solo el tiempo transcurrido desde el cierre. Era la duración de algo que Rodrigo no quería nombrar todavía, porque nombrarlo implicaba confirmar una hipótesis que, si era correcta, convertía esto en algo que superaba con creces las capacidades de un periodista de un semanario de 4 páginas y una grabadora Sanyo. Pensó en llamar a alguien, a la policía provincial, al ministerio, a un diario grande de Córdoba capital, pero pensó también en la nota de Darce sin respuesta, en las cartas de Elvira sin respuesta, en el acta de traslado firmado por un hombre sin cuerpo, en 13 años de silencio oficial que no era silencio sino, más exactamente, una decisión sostenida de no escuchar. Si había algo que encontrar adentro, era mejor encontrarlo primero. El domingo amaneció con niebla baja y cielo encapotado. Rodrigo se despertó a las 7, preparó café, y se sentó en la cocina con las fotocopias de la ficha clínica, que ya conocía casi de memoria pero que volvió a leer con la atención meticulosa de alguien que sabe que ha estado mirando el árbol equivocado en el bosque. Buscaba detalles que antes le habían parecido secundarios. Los encontró en las páginas 12 y 13 de la ficha. Correspondían a anotaciones de 1973. El paciente 278, según esas páginas, había comenzado a negarse a hablar con los médicos regulares del sanatorio. Solo respondía al doctor Vidal, solo en las sesiones privadas que tenían lugar en el despacho del director, sin testigos, sin registro de enfermería. En julio de 1973, uno de los médicos subordinados había escrito en la ficha una observación que el propio Vidal había tachado con una sola línea diagonal, pero que Rodrigo pudo leer igualmente. Paciente exhibe conocimiento detallado de hechos ocurridos en el tercer piso que, según el doctor Vidal, no deberían ser de su conocimiento. Recomiendo revisión del acceso a información entre pacientes. Debajo, en la letra de Vidal, sin tachar, la respuesta. No es transmisión de información entre pacientes. El paciente 278 llegó con ese conocimiento. Rodrigo leyó esa frase 4 veces. Llegó con ese conocimiento.
El paciente 278 había ingresado al sanatorio en 1969, sabiendo cosas que ocurrirían en el tercer piso a partir de 1971. Ovidal creía que así era. Ovidal quería que el expediente diera esa impresión. Y entonces Rodrigo entendió, con una claridad que lo obligó a dejar el café, que la pregunta no era solo qué había pasado en el tercer piso del Sanatorio Santa Catalina entre 1971 y 1974. La pregunta era quién era exactamente el paciente 278, qué sabía Alejandro Vidal sobre él, y por qué Vidal, el director de la institución, el hombre con la firma en el acta de traslado, había decidido en algún momento ser también el familiar responsable de un paciente cuyo nombre no coincidía con el de ningún Mansilla, y que según la ficha, no tenía ninguna relación familiar documentada con nadie fuera del sanatorio, excepto con Alejandro Vidal, a quien unía, según el campo de vínculo familiar en la primera página de la ficha, completado con la letra regular y caligráfica de los primeros meses, una sola palabra: hermano. Rodrigo llegó a la casa de Elvira Mansilla a la 1:30. Ella ya estaba lista. Botas de goma, abrigo grueso, linterna grande. Traía también, sin que Rodrigo se lo hubiera pedido, un termo de café, lo cual le pareció una demostración de pragmatismo admirable dadas las circunstancias. Le contó lo del hermano de Vidal mientras caminaban hacia el auto. Elvira lo escuchó sin decir nada hasta que Rodrigo terminó. ¿El nombre del paciente?, preguntó. La ficha estaba incompleta en ese campo. Solo el apellido. Vidal. Sin nombre de pila. Rodrigo abrió la puerta del auto. Pero si el doctor Alejandro Vidal puso a su propio hermano en el tercer piso bajo las mismas condiciones que a los otros pacientes especiales, eso implica que había algo que necesitaba mantener alejado, dijo Elvira, entrando al auto con una expresión que Rodrigo no supo clasificar exactamente, pero que tenía en ella algo de resolución y algo de duelo anticipado, o alguien que sabía demasiado sobre lo que el sanatorio hacía de verdad. Condujeron en silencio por la ruta provincial. El cerro era visible desde varios kilómetros antes, con el edificio sobre la ladera destacándose en la neblina como una fotografía sobreexpuesta. Rodrigo estacionó en un camino de tierra secundario que salía de la ruta provincial 100 metros antes del portón principal de acceso al sanatorio, que estaba sellado con cadenas y un cartel de la municipalidad que decía «Peligro. Acceso prohibido». Caminaron campo traviesa hasta el ala sur, cuidando donde pisaban porque el terreno estaba mojado y lleno de raíces de arbustos altos. La ventana del sótano era exactamente donde Damián había dicho, detrás de los arbustos de mora, al nivel del suelo, cubierta por un marco de madera con una rejilla metálica que estaba claramente forzada desde adentro, en algún punto pasado, y que se abría hacia afuera con una presión moderada. Rodrigo fue el primero en entrar, bajando las piernas primero hacia el interior oscuro, apoyando los pies en algo que resultó ser un piso de cemento a menos de 1 metro de la ventana. Encendió la linterna. El sótano era grande y bajo de techo. Olía a humedad profunda, a polvo de cal, y a algo más que Rodrigo no supo identificar de inmediato, pero que lo hizo respirar más superficialmente durante los primeros minutos. Había estantes de metal oxidado con frascos de vidrio vacíos, cajas de madera apiladas contra las paredes, una camilla plegable apoyada contra una columna. La pintura de las paredes, que en algún momento había sido blanca, era ahora un amarillo grisáceo marcado por manchas de humedad que subían desde el piso como una marea fosilizada. Elvira entró detrás de él y se paró a su lado sin decir nada, iluminando con su linterna el lado derecho del sótano, mientras Rodrigo iluminaba el izquierdo. Era un acuerdo tácito, eficiente, que habría dado para pensar sobre la dinámica entre ellos si Rodrigo hubiera tenido espacio mental para pensar en eso. No lo tenía, porque en el lado derecho del sótano, donde apuntaba la linterna de Elvira, había una puerta metálica que no estaba en los planos del edificio que Fermín le había descrito. Una puerta que no correspondía a ninguna habitación de servicio, ningún cuarto de calderas, ningún depósito de materiales. Una puerta con un marco de acero remachado a la pared con un trabajo que parecía más reciente que el resto del sótano. Y en el suelo delante de esa puerta, perfectamente visible en el haz de luz de la linterna de Elvira, un rastro de polvo perturbado que indicaba que la puerta había sido abierta recientemente.
No hacía 13 años. Recientemente. Semanas. Quizás días. Elvira apuntó la linterna al suelo. Rodrigo miró las marcas en el polvo. Eran de pisadas. Entrando y saliendo. Alguien había estado aquí, en este sótano, en esta puerta, con una regularidad que el polvo distribuido y redistribuido alrededor del umbral sugería que no era una visita única, sino un tránsito habitual. Rodrigo se acercó a la puerta y la examinó. Tenía un pasador de acero en el exterior. El pasador estaba corrido, abierto. La puerta no estaba cerrada. Apoyó la mano en el metal y empujó suavemente. La puerta giró sin ruido, como si alguien la hubiera engrasado recientemente. Del otro lado había una escalera que bajaba, y del fondo de esa escalera, de algún punto debajo del sótano que Rodrigo no habría imaginado que existía, subía un olor que sí reconoció esta vez. Un olor de espacio habitado, humano, complejo, con algo de cocina y algo de ropa y algo más indefinible, pero inconfundiblemente vivo. Se miró con Elvira. En los ojos de ella había algo que en ese momento Rodrigo no habría sabido si llamar terror o esperanza, y que probablemente era las dos cosas al mismo tiempo, porque a veces la esperanza, después de 13 años de buscar sin encontrar, tiene exactamente la misma temperatura que el miedo. Rodrigo empezó a bajar las escaleras. Había 16 escalones. Los contó. Eran de piedra tallada, no de cemento colado, lo que significaba que esta parte del edificio era anterior a la construcción principal, o que alguien había tomado un cuidado particular en su construcción, que no era consistente con el carácter utilitario de un sótano de servicios. El techo sobre las escaleras era bajo, apenas suficiente para Rodrigo, que medía 1,75 m. Las paredes eran de piedra seca sin revocar, con líquenes oscuros en las juntas. Al final de los escalones había un corredor. No muy largo. Rodrigo estimó unos 15 metros. Con 2 puertas a cada lado, 4 en total, todas cerradas. Y al final del corredor, una habitación sin puerta cuya entrada era un arco de piedra que dejaba pasar suficiente luz de la linterna como para ver que adentro había una mesa, una silla, y sobre la mesa, con una simetría doméstica que resultaba profundamente extraña en ese contexto, un vasito de vidrio con agua y dentro del vasito, una flor pequeña, de color amarillo, que Rodrigo tardó un segundo en reconocer como un botón de oro, que solo florecía en verano, que alguien había puesto ahí recientemente, porque no estaba marchita. Elvira apuntó su linterna a las puertas del corredor. Todas tenían aldaba, todas estaban cerradas desde afuera. «Dios mío», dijo Elvira en voz muy baja, y en su voz había una inflexión que Rodrigo no quería analizar en este momento. Rodrigo se acercó a la primera puerta, apoyó el oído en la madera. Silencio. Llamó suavemente. Nada. Corrió la aldaba y abrió. La habitación estaba vacía. Cama de metal contra la pared. Colchón delgado. Una manta doblada. En la pared, escrito con lo que parecía ser carbón o algún material oscuro similar, un nombre repetido muchas veces en filas horizontales que cubrían la totalidad de la pared accesible. Elvira. 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 Decenas de veces, con caligrafías distintas que sugerían distintos estados de ánimo o distintos niveles de urgencia. Algunas letras grandes y apuradas, otras pequeñas y cuidadas, como si quien las escribía tuviera tiempo de sobra y quisiera que duraran. Elvira estaba parada en el umbral detrás de Rodrigo. Cuando apuntó su linterna a la pared y leyó su propio nombre, soltó un sonido que no era una palabra, que era más anterior que una palabra, y Rodrigo puso una mano en su hombro sin decir nada porque no había nada que decir que no fuera redundante o insuficiente. La segunda habitación estaba vacía del mismo modo que la primera. La tercera también. La cuarta tenía, sobre el colchón, un cuaderno de tapas negras. Rodrigo lo tomó con la misma cuidadosa imparcialidad con que había tomado las fotocopias del archivo y lo abrió en la primera página. La letra era la que conocía. La misma letra de los márgenes de la ficha clínica. La misma letra de la carta en el sobre de Elvira. La letra de Alejandro Vidal. La primera entrada era de octubre de 1974. La última, que Rodrigo verificó yendo al final del cuaderno, era de 2 semanas atrás. Rodrigo cerró el cuaderno, se lo puso bajo el brazo y miró el corredor,
Las 4 habitaciones vacías. La habitación sin puerta con el vasito de agua y la flor amarilla. Pensó en las provisiones que Vidal había comprado en la ferretería en septiembre del 74. Pensó en el candado desde adentro. Pensó en la ventana del ala norte del tercer piso que cada 2 o 3 años amanecía destapada. Las habitaciones estaban vacías ahora, pero hacía poco no lo habían estado. «Néstor no está aquí», dijo Elvira, y su voz era completamente plana. El tipo de planura que viene después de que la emoción alcanza un umbral que el sistema nervioso no puede sostener y simplemente deja de transmitir señal. «No aquí», dijo Rodrigo. «¿Arriba?». Recordó lo que Damián Reyes le había dicho. «No subas al tercer piso. Hay alguien ahí arriba. Y no creo que sea un fantasma. Tenemos que subir», dijo Rodrigo. Subieron por las escaleras del sótano. Cruzaron el sótano principal. Encontraron la puerta de acceso al primer piso, que no estaba cerrada. El primer piso olía a polvo y a tiempo detenido. Muebles tapados con sábanas grises, archiveros volcados, el piso de madera crujiendo bajo sus pasos con el sonido amplio y resonante de los espacios desocupados. Los ventanales tapiados filtraban franjas de luz gris de tarde, que cruzaban el corredor en diagonal. El reloj de pared en el pasillo central estaba parado en las 2:18. El segundo piso era similar al primero en apariencia, pero diferente en temperatura, más frío, con una corriente de aire que venía de algún punto superior y que olía a exterior, a tierra y a humedad de cerro. Rodrigo siguió la corriente. Lo llevó a una puerta al final del corredor que estaba entreabierta. La empujó. Era una escalera estrecha de servicio que subía directamente al tercer piso. Se detuvieron al pie de esa escalera. Arriba no había luz. No había sonido. Pero la corriente de aire seguía viniendo de allá, fría y constante, y con ella un olor que era el mismo que habían sentido al abrir la puerta del sótano, pero más concentrado, más inequívoco. Alguien vivía en ese tercer piso. Rodrigo miró a Elvira. Ella lo miró a él. Ninguno dijo nada. Empezaron a subir. El tercer piso los recibió en oscuridad casi total. Las ventanas estaban tapiadas con el plástico negro que los chicos del pueblo veían desde la ruta, y solo la ventana del ala norte, la que Fermín había descrito como la que aparecía destapada cada 2 o 3 años, estaba abierta. Por ella entraba la luz fría de la tarde nublada, suficiente para ver los contornos del corredor pero no los detalles. Rodrigo encendió la linterna al máximo. El corredor del tercer piso era más estrecho que los de abajo. Las paredes eran de piedra sin revocar, como las escaleras del sótano, y en ellas también había escritura. Pero no era el nombre de Elvira repetido. Era texto denso, párrafo tras párrafo, escrito con una caligrafía que había ido cambiando a lo largo de los años como cambia la escritura de alguien que escribe mucho y en condiciones variables, a veces con buena luz y tiempo suficiente, a veces en la oscuridad o con prisa o con dolor. Rodrigo iluminó un fragmento al azar y leyó. Tercer día sin que él baje. El agua del depósito alcanza para 2 semanas más. Lo que no alcanza es la quietud. La quietud se está acabando. Cuando se acaba la quietud empieza la otra cosa. Al final del corredor, detrás de una puerta que estaba abierta, una figura sentada en el suelo, de espaldas a ellos, mirando hacia la ventana descubierta del ala norte. Elvira hizo un sonido. La figura no se movió. Rodrigo iluminó con la linterna. La figura era un hombre, anciano, muy delgado, con el pelo completamente blanco y largo hasta los hombros. Vestía ropa que había sido en otro tiempo ropa de hospital y que ahora era una superposición de capas remendadas con pedazos de otras telas. Tenía los pies descalzos sobre el piso de madera fría. El hombre no se giró. Dijo, con una voz que era perfectamente inteligible y perfectamente tranquila, como si hubiera estado esperando esta conversación desde hace tiempo y hubiera ensayado su tono. Sabía que alguien iba a subir eventualmente. Calculaba que este invierno. El invierno siempre trae a alguien. Rodrigo bajó la linterna para no iluminarlo directamente. «¿Quién es usted?», preguntó, aunque tenía una hipótesis que ya no era una hipótesis. El hombre giró la cabeza lentamente. Su cara era la de alguien muy viejo, surcada de líneas profundas,
con los ojos claros y muy quietos. Miró a Rodrigo. Luego, miró a Elvira. En la expresión del hombre al ver a Elvira ocurrió algo que no era reconocimiento, sino algo anterior al reconocimiento. Algo que Rodrigo solo podría describir como el momento en que una expectativa sostenida durante 13 años se convierte en realidad, y el cuerpo no sabe todavía cómo procesar ese cambio. Elvira, dijo el hombre. No era Néstor Mansilla. Su cara no era la cara que Elvira esperaba. Pero cuando dijo su nombre, algo en la voz, en la entonación específica de esa voz al pronunciar esas 3 sílabas, hizo que Elvira llevara las manos a la cara y se quedara así, inmóvil. El hombre era Alejandro Vidal. Tenía, si Rodrigo calculaba bien, alrededor de 59 años, aunque se veía mucho mayor, y estaba vivo. Había estado vivo durante 13 años en el 3er piso del Sanatorio Santa Catalina, en el edificio sellado sobre el cerro, en el pueblo donde todos habían asumido su muerte desde octubre de 1974. Mi hermano, dijo Vidal, todavía mirando a Elvira con esa expresión de reconocimiento diferido. Su hermano y mi hermano. Están aquí, los dos. Señaló hacia la puerta cerrada al final del corredor, la única que quedaba cerrada. Llevo meses intentando que salgan. No quieren salir. Creen que afuera ya no hay nada. Rodrigo procesó eso durante un segundo que se sintió más largo. Los dos. Néstor Mansilla y el hermano de Vidal, en la misma habitación. Llevando. ¿Cuánto tiempo? Si el traslado falso había sido en octubre del 74 y el sanatorio se había sellado en ese mismo mes. 13 años, dijo Vidal, como si hubiera escuchado el cálculo. 13 años. Yo he podido salir ocasionalmente, ellos no. Su voz cambió. Ellos creen que si salen, los van a internar de nuevo. Que el mundo de afuera todavía es el mundo de antes. Que yo sigo siendo el director y que el sanatorio sigue funcionando y que los van a encerrar en el subterráneo otra vez. ¿El subterráneo?, dijo Rodrigo. Lo que construí para protegerlos, dijo Vidal, y en su voz había algo que no era orgullo ni vergüenza, sino una combinación más complicada de las dos. El tono de alguien que ha tenido 13 años para revisar sus decisiones y que ha llegado a conclusiones que no lo absuelven pero que tampoco lo condenan de manera simple. Cuando el régimen cambió y empezaron a revisar las instituciones, vine a buscarlos para sacarlos. Pero ya era tarde para hacer eso de manera oficial. Los registros estaban mal. Los diagnósticos habían sido manipulados. No por mí, en el caso de su hermano. Por mi antecesor en la dirección, el doctor Presas, que internó a Néstor Mansilla en 1971, con documentos que yo encontré y que eran falsificaciones. Néstor no tenía ninguna psicosis disociativa. Tenía un problema con alguien que tenía más poder que él y que usó el sanatorio como lo que era en ese momento. Un lugar donde las personas podían desaparecer con una firma y un sello. Elvira había bajado las manos de la cara. Estaba mirando a Vidal con una atención absoluta, sin parpadear casi. ¿Y usted qué hizo?, preguntó. Tarde, demasiado tarde, intenté corregirlo, dijo Vidal. Cuando tomé la dirección en el 72 y revisé los expedientes del 3er piso, encontré a 6 personas que no deberían haber estado ahí. 4 de ellas tenían familia que buscaba respuestas. Pude sacar a 3 de forma discreta entre el 72 y el 73. Los otros 3, incluido su hermano y el mío, ya habían estado tanto tiempo encerrados que el mundo exterior se les había vuelto incomprensible. El intento de sacarlos de forma oficial habría significado exponerme a mí, exponer al sanatorio, exponer a personas con mucho poder que habían firmado esas internaciones. Así que cuando el sanatorio cerró, tomé una decisión que sé que no fue la correcta, pero que en ese momento fue la única que pude ver. Me quedé con ellos. La voz de Vidal no tenía el tono de alguien que busca compasión. Tenía el tono de alguien que presenta un informe. Rodrigo pensó en el cuaderno de tapas negras que llevaba bajo el brazo, con entradas desde octubre del 74 hasta 2 semanas atrás. 13 años de informe. 13 años de alguien registrando meticulosamente, en la oscuridad y en los momentos de luz filtrada, lo que había pasado y lo que estaba pasando y lo que esperaba que pasara. ¿Por qué no pidió ayuda antes?, preguntó Rodrigo.
Lo intenté. Darse. Le di la llave de ese archivo municipal. Esperaba que alguien lo revisara. Tardó 13 años, dijo Rodrigo. Sí, dijo Vidal. Lo sé. Se levantó del suelo con la dificultad visible de alguien cuyas articulaciones han pasado demasiados inviernos en un edificio sin calefacción. Era más alto de lo que parecía sentado. Se acercó a la puerta cerrada al final del corredor y golpeó con los nudillos 3 veces, con un ritmo específico que Rodrigo entendió que era un código. Luego dijo, en voz baja pero con una dicción clara: «Están aquí. Ella está aquí. Néstor, tu hermana está aquí». Silencio. Luego, desde detrás de la puerta, el sonido de algo moviéndose. Lento, cauteloso, como alguien que ha aprendido, en el transcurso de años, a verificar muchas veces antes de creer. Elvira dio un paso hacia la puerta. Rodrigo la vio poner la mano en la madera, plana, como había puesto la mano sobre las palabras de la ficha en su cocina hacía semanas. Y escuchó su respiración, que era controlada y regular, y que costaba mucho trabajo mantener así, y supo que esa mujer había practicado sin saberlo durante 13 años para este momento exacto, para estar de pie en un corredor oscuro de un edificio sellado, con la mano en una puerta, esperando. La puerta se abrió desde adentro. El hombre que apareció en el umbral tenía 52 años, aunque parecía mucho mayor, con el pelo blanco y los ojos de un marrón claro que Rodrigo no conocía, pero que Elvira conocía porque eran los mismos que había visto en el espejo toda su vida. Néstor Mancilla miró a su hermana durante un tiempo largo sin decir nada, con la expresión de alguien que ha imaginado este momento tantas veces que tiene dificultad para distinguir si es real o si es una más de las imágenes que pueblan los espacios donde la mente trabaja sola durante demasiado tiempo. Luego dijo, con una voz ronca por el desuso: «Elvira». Y Elvira dijo: «Néstor». Y nada más. Porque no había más que decir en ese momento, que no fuera redundante con lo que ya estaba ocurriendo, que era simplemente que 2 personas que habían pasado 13 años separadas por un edificio sellado, y por las decisiones de otros hombres, estaban ahora en el mismo lugar y en el mismo tiempo, y que eso, en sí mismo, era suficiente como punto de partida para todo lo demás. Rodrigo se apartó al fondo del corredor para darles espacio. Abrió el cuaderno de tapas negras y lo sostuvo bajo la luz de la linterna, leyendo la última entrada, fechada 14 días atrás. La letra de Vidal era firme todavía, más pequeña que en las primeras páginas, pero igualmente regular. Decía: «Este invierno viene alguien». Lo sé de la misma manera que siempre he sabido las cosas importantes demasiado tarde o en el momento justo. Por acumulación. Por el peso de todos los días anteriores que llevan inevitablemente a este. He preparado lo que puedo preparar. He dejado los documentos donde puedan encontrarse. He hecho lo que debí hacer hace 13 años con los medios que tengo ahora, que son los mismos de siempre. Decir la verdad con la mayor precisión posible y esperar que alguien la escuche. Néstor está mejor. Habla más. Ayer me preguntó si los botones de oro todavía crecen en el campo detrás del cerro. Le dije que sí. Me preguntó de qué color eran. Le dije que amarillos, como siempre. Se quedó callado un rato y luego dijo que quería verlos. Es la primera vez en años que dice que quiere ver algo que está afuera. Creo que está listo. Creo que los dos están listos. Creo que yo también lo estoy. Aunque el concepto de listo ha perdido para mí buena parte de su significado original después de todo este tiempo. Rodrigo cerró el cuaderno. Miró el corredor. La luz de la tarde entrando por la ventana del ala norte. Los 2 hermanos de pie en el umbral de la puerta al final. Las palabras escritas en las paredes alrededor de él con la caligrafía cambiante de alguien que había necesitado escribir para no perderse a sí mismo. Pensó en el tipo de historia que tenía entre las manos. Pensó en el semanario de 4 páginas. Pensó en los diarios grandes de Córdoba y en los ministerios y en los expedientes que iban a tener que abrirse, y en los nombres que iban a tener que nombrarse, y en las personas con poder que habían firmado aquellas internaciones falsas en 1971, y que probablemente seguían teniendo poder en 1987. Pensó en Fermín Azcurra con su mate y su rodilla mala, que había esperado 16 años a que alguien viniera a hacer preguntas.
Pensó en Damián Reyes con su abrasión en el brazo y su expresión que su madre había descrito como la cara de alguien que ve algo que no debería existir. Que no era una criatura ni un espectro, sino simplemente un hombre viejo descalzo en un corredor oscuro, que no había querido asustar a nadie, sino que ya no recordaba bien cómo relacionarse con personas que no esperaban encontrarlo ahí. Encendió la grabadora Sanyo. «Doctor Vidal», dijo, «cuando quiera, podemos empezar desde el principio». Alejandro Vidal lo miró. Asintió una vez. Se sentó en el suelo del corredor con la espalda contra la pared cubierta de escritura y cruzó las manos sobre las rodillas y empezó a hablar. Afuera, el viento del norte había parado. Por la ventana del ala norte entraba el silencio particular del Valle de Punilla en invierno. Un silencio que no era vacío, sino lleno de cosas que habían ocurrido y que esperaban ser dichas. Y la voz de Vidal en ese silencio era la voz de alguien que finalmente, después de 13 años, tiene un interlocutor con bloc de notas y no sabe por dónde empezar, pero sabe, con una certeza que el tiempo no ha erosionado sino reforzado, que empezar es lo único que queda por hacer. Rodrigo escribió la primera frase en el bloc. La grabadora zumbaba suavemente. Elvira y Néstor estaban sentados en el umbral de la habitación, hombro con hombro, sin hablar todavía, aprendiendo de nuevo el peso y la temperatura de estar cerca. El edificio de piedra caliza sobre el cerro no era, nunca había sido, una casa de fantasmas. Era simplemente un lugar donde ciertas personas habían quedado atrapadas entre la negligencia de unos y la cobardía de otros, y la imposibilidad de un hombre de hacer lo correcto hasta que fue demasiado tarde para hacerlo bien. Era un lugar que olía a tiempo y a invierno y a la humedad particular de los espacios que han albergado vidas que nadie registró. Era un lugar que, esa tarde de junio de 1987, empezaba a vaciarse de sus secretos con la lentitud y la complejidad de todo lo que ha estado comprimido durante demasiado tiempo. La historia que Rodrigo escribió tardó 3 semanas en publicarse, no en el Punilla, que tenía 4 páginas y no podía contenerla. En La Voz del Interior de Córdoba, en 2 entregas, con fotos del edificio y del cuaderno de Vidal y con los nombres de los funcionarios que en 1971 habían firmado las internaciones ilegales. 2 de esos funcionarios seguían en actividad. Uno era diputado provincial. El escándalo que siguió es materia de otro relato. Lo que importa aquí, lo que Rodrigo anotó en la última página de su blog la tarde que bajaron los 4 del edificio, es esto, que Néstor Mancilla, al salir por la puerta del ala sur y pisar el campo mojado del cerro bajo el cielo encapotado de junio, se detuvo a mitad del camino y se agachó, y tocó con los dedos un botón de oro que crecía entre los arbustos, y lo miró durante un momento largo con la expresión de alguien que verifica que el mundo todavía contiene las cosas que recuerda, y luego se levantó y siguió caminando sin decir nada, con Elvira al lado. El amarillo de esa flor en la luz gris de la tarde fue lo último que Rodrigo describió en sus notas de campo. No por simbolismo, porque era el detalle más preciso que tenía, y los detalles precisos son los únicos que no mienten. Fin.